Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios nos bendiga, hermanos, a todos. A Dios le damos gracias por la oportunidad de continuar con este tema, como es el de los dones espirituales o dones milagrosos. Tema muy importante, que siempre lo venimos diciendo. Es un tema que causa mucha división, causa mucha confusión en las iglesias. La semana pasada habíamos arrancado con el tema del don de sanidad y estábamos viendo algunas características de los milagros, porque nosotros tenemos que comparar lo que vemos en las iglesias con los milagros, la forma como lo relata la Biblia. Uno de los milagros que nosotros habíamos notado acá en Hechos capítulo 3, cerramos con eso la semana pasada. Era importante ver que en Hechos 3, cuando Pedro y Juan iban a la hora novena, a la hora de la oración, al templo, había un hombre que estaba cojo de nacimiento. Tenía más de 40 años de estar en esa situación. O sea que resaltábamos esta parte. Ese milagro era un milagro irrefutable. Era un milagro que no se le podía tachar de falso, porque ese cojo era un hombre que era conocido por todo el mundo. Ya tenía más de 40 años de estar en esa situación y se ponía en la puerta del templo, La Hermosa. Entonces ese hombre se ponía todo el tiempo ahí y era conocido por todo el pueblo, por todos los judíos. Era un milagro que impresionó, impactó, porque ni la ciencia médica había podido hacer nada por él en ese momento, hasta ese momento. Hay que resaltar algo aquí también. A veces nosotros usamos una frase de que si tiene poder para hacer milagros, pues que se vaya a un hospital, decimos a veces. No es un gran argumento en este punto. ¿Por qué? Uno, el objetivo de los milagros no era sanar en sí. Fíjense bien, mire cómo va esta cosa acá. El objetivo de un milagro, por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra a hacer milagros, su propósito no era desaparecer las enfermedades en el mundo. Si el propósito de Jesús hubiera sido desaparecer las enfermedades del mundo, simplemente hubiera sonado los dedos, simplemente hubiera dicho una palabra y desaparecen las enfermedades. El propósito de Jesús en la sanación era crear fe en las personas, demostrar que Él tenía poder sobre los enfermos, sobre las enfermedades, que Él tenía poder de sanidad. Y la gente entendía claramente que estas señales eran mesiánicas. La gente entendía claramente que estas señales se podían hacer por alguien que venía enviado de Dios. Entonces, el propósito de los milagros del Señor eran crear fe. ¿Cuántas veces Jesús habrá ido al templo y cuántas veces Jesús habrá visto a este hombre cojo? Y vemos hasta este momento que este hombre no había sido sanado. Entonces, fíjense bien, miramos acá algo interesante. Nosotros notábamos algo, la diferencia entre los milagros que vemos ahora y los milagros que aparecen en la Biblia. Ahora aparecen unas enfermedades que a la gente ni le consta si en verdad la tienen o no. Yo padezco neuralgia crónica, pero eso nadie sabe. La gente no se da cuenta, no es algo que se anda un letrero con eso, no es evidente. Algo así como la parálisis, así como el Parkinson, algo así como una persona que esté paralítico, que son enfermedades evidentes, ¿verdad? Entonces, fíjense bien acá, que cuando estuvo atento, esperando recibir algo de Pedro y de Juan, dice la Escritura, que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dice. Este hombre no estaba esperando recibir un milagro. ¿Cuál era el argumento que poníamos acá? Que los mentirosos, los falsos hacedores de milagros, los falsos hacedores de señales, los falsos hacedores, ¿qué es lo que dicen?
cuando ellos tienen sus campañas religiosas de sanidad, de gran campaña de sanidad, gran campaña de sanación, traiga a su enfermo, traigan a su dinero, lo que le están pidiendo a la gente. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente que va con toda la fe y le está creyendo por falta de conocimiento a la Biblia, le está creyendo a estos mentirosos? ¿Qué es lo que pasa cuando llegan? Obviamente no te van a sanar, obviamente no vas a recibir el milagro, y ellos, como son muy astutos, siempre tienen una respuesta preparada. Ellos lo que te dicen es, dicen ellos, usted no se sana, le dicen, porque usted no tiene fe. No se sana por su falta de fe. Usted tiene que tener fe. Créale al Señor y usted va a recibir su milagro. Y eso es totalmente mentira. Lo vemos acá en este caso. En este caso nosotros vemos todos los ejemplos. Fíjense aquí que el hombre no estaba esperando recibir un milagro de Pedro. El hombre estaba, dice la Escritura, que estaba esperando a recibir de ellos algo en el versículo 5. Hechos capítulo 3, versículo 5. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Como no pueden decir estos mentirosos ahora, que viven enseñando su dinero, viven enseñando sus mansiones lujosas, sus carros lujosos, sus trajes lujosos, no pueden decir lo mismo de Pedro. De hecho, ellos dicen que la gracia de Dios está sobre ellos por todas las pertenencias materiales que tienen. Y Pedro dice, no tengo plata ni oro, y Pedro tenía más la gracia del Señor que ellos. Ellos no la tienen por mentirosos. Dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dice, levántate y anda. Fíjense bien, que el hombre ni siquiera en ese momento intentó levantarse porque no estaba esperando recibir nada. Pedro le dice, levántate y anda, le dice. Pedro le da una orden, pero le dice también en el nombre del Señor. No es que Pedro tenía poder, ¿verdad? Tenía poder, pero otorgado, lo que el Señor le otorgaba, el poder era de Dios. Pedro estaba autorizado por Dios para hacer milagros. Tenía el poder del Señor. Pedro le dice, levántate y anda, dice. Pero fíjense que bien, en el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha. O sea que este hombre, habiendo recibido la orden, aún así no creía en que podía levantarse. Tenía fe, no tenía fe para nada. Él no creía que Pedro tenía el poder, ni él esperaba nada de Pedro. Porque lo que él estaba concentrado era en la parte monetaria. Él estaba esperando recibir algo. Y tomándole, por eso es que Pedro, cuando mira que no se levanta, para demostrar que el poder es del Señor y no necesariamente de la fe del enfermo, tomándole por la mano derecha, le levantó. Pedro lo agarra y lo levantó. Es una orden, dice Pedro. Porque cuando Dios nos da un mandamiento, es una orden, no es una opción. Y Pedro lo levanta de la mano derecha, dice, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, porque estaba deformado. Tenía dañado su cuerpo, tenía toda su vida la llevaba en esa condición. Era muy conocido por todos los judíos, todos habían visto esa situación. Cuando Pedro lo levanta, al momento, cuando dice, en el momento mismo que Pedro le da la orden, que Pedro lo toma, en ese mismo momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué pasa muchas veces también? Ay, es que tengo un cáncer en el estómago, dicen algunas personas, algunos tengo un tumor. ¿Qué es lo que te dicen los mentirosos? Si no te dicen que no te sanaste por la falta de fe, te dicen que te vayas para tu casa. Váyase para su casa, dicen ellos. Cuando usted llegue, usted se va a sanar, créele al Señor. Y la gente se va, y la gente va creyendo, porque llegaron con fe. Ahí nadie llega sin fe. Ahí la gente llega con fe a esas campañas milagrosas falsas. Y la gente va con fe y le cree a la palabra del pastor y se va para su casa. ¿Y qué creen? Pues no hay milagros. Porque no son embajadores del Señor, no son embajadores de Cristo, no están autorizados por Dios para hacer señales ni prodigios milagrosos. Obviamente no tienen ese poder. El poder lo tenían los apóstoles. Los apóstoles a su vez imponían manos para que otras personas recibieran el poder del Espíritu Santo para hacer señales. Porque en aquellos tiempos era necesario, no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos ahora nosotros. Cuando se murió el último de los apóstoles,
¿quién iba a imponer manos ahora? Fíjense bien que Pedro no le dijo al cojo, váyase para su casa, y cuando llega ya, obviamente no podía ni caminar, no se podía ir a su casa. Pero Pedro le dice primero, levántate y anda. Él no creyendo en la palabra de Pedro, no creyendo esa palabra, ¿qué es lo que hizo? Se quedó todavía viéndolo, esperando recibir de ellos algo. No, dice Pedro, lo toma de la mano y le digo, levántate, le dice Pedro. Y en el momento, porque el poder del Señor era notable, era palpable en el mismo momento en que se daba la palabra. No le dijo, váyanse a su casa, allá se van a sanar. Eso es mentira. Eso es totalmente mentira. Y mira acá, dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se la firmaron los pies y los tobillos. El versículo 8 dice algo interesante. Y saltando, se puso en pie, saltando. ¿Cómo estaba ahí? Era un cojo, no se podía ni levantar. Tenía torcidos los pies, tenía torcidos los tobillos. Era un cojo, no podía hacerlo. Pero para que el milagro de Dios fuera evidente, dice la Escritura que este hombre estaba saltando, dice, de un salto, se puso en pie y empezó ¿a qué? A caminar. Yo le ponía un ejemplo la semana pasada. Miren, hermanos, este hombre no se está engañando. No estaba fingiendo que estaba saltando, no estaba fingiendo que se había puesto de pie, no estaba fingiendo que estaba andando, no estaba fingiendo que estaba caminando. Eso no se puede fingir, hermano. Para una persona coja, no se puede fingir eso. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada yo les ponía un ejemplo de un milagro falso, obviamente, que miraba en la televisión, en una campaña, de una mujer que se acerca al predicador, uno de estos famosos predicadores falsos de la mentira, y ella decía que había sido sanada de su mal de Parkinson. Y fue tan lamentable, porque se notaba que la mujer había llegado con fe. Y como le dijeron que había sido sanada, no miraba su cuerpo, sino se quedó con la palabra que el mentiroso le había dicho. ¿Qué pasa con eso? La mujer muestra al público su milagro recibido, o el milagro que ella quería recibir, pero no lo recibió. Y dice, Dios me ha sanado el Parkinson. Hermano, era lamentable porque el Parkinson es una enfermedad bastante difícil, bastante dura. Es una enfermedad muy seria, muy difícil lidiar con esa enfermedad para el enfermo, para la familia. Y es muy triste, es muy lamentable que estos mentirosos, depredadores de la fe, falsos, engañen a la gente, jueguen con el cuerpo, con las enfermedades y jueguen con la fe de las personas. Es muy lamentable. Porque esta mujer en el fondo creía que había sido sanada del mal de Parkinson. Y ella levantaba su mano, pero todavía estaba temblando, hermanos. Ella todavía tenía la enfermedad, pero su fe era tan grande que ella creía que había sido sanada. Pero su enfermedad, hermanos, ahí estaba, lamentablemente. Esto no engaña acá. Dice que el hombre que no podía caminar, saltó. Saltando se puso en pie y anduvo, dice. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fíjense bien que después, como era la hora donde acudían muchos judíos, porque era la hora de la oración, fue evidente el milagro. Si usted sigue leyendo, usted va a notar que nadie le dijo a Pedro y a Juan que el milagro era falso. Ninguno le refutó la veracidad del milagro. Ninguno se acercó a ellos y le dijo, eso es mentira. ¿Por qué? Pues no lo podían hacer. Obviamente todos conocían al cojo, hermanos. Todos conocían a ese hombre de toda la vida. Todo el tiempo estaba ahí. Era innegable el milagro. Por eso es que Pedro y Juan, al contrario de estos falsos mentirosos, que dicen yo tengo el poder del Señor. No. Pedro y Juan lo que hicieron fue, cuando la gente estaba sorprendida del milagro y quedaron viendo, ¿por qué no quedan viendo a nosotros? Dicen. ¿Por qué fijan su mirada en nosotros como que si por nuestro propio poder hubiéramos hecho esto? Dicen. No, esto no lo hicimos por cuenta propia. Esto se hizo, dice, en el nombre de Cristo Jesús, dice, a quien venimos predicando. Y aprovecharon el milagro, ¿para qué? Para llamar la atención y empezar a predicar el evangelio. Y muchas personas se convirtieron. Mira acá en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Es interesante
en el versículo 11, aquí nosotros miramos, mire que Pedro no hizo por hacer el milagro. ¿Cuántas veces miró Jesús a ese cojo que estaba ahí? Muchas veces. Ellos mismos, ¿cuántas veces habían pasado ahí? Muchas veces. Pero miraron la oportunidad de sanarlo porque era el mejor momento, porque era la hora donde estaban reunidos más los judíos. Y ese milagro iba a llamar tanto la atención, iban a ver que había poder de Dios ahí, iban a predicar el evangelio. El propósito de los milagros, mira acá. Y esto nos tiene que llamar mucho la atención con lo que vemos en la tele. Marcos 8:11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Qué querían ver los fariseos? Dice, señales. ¿Las podía hacer el Señor? Claro que sí podía hacerlas. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado. Claro que sí tenía el poder para hacerlas. Pero, ¿para qué eran los milagros? Bueno, para crear fe. Ahora, ¿estos fariseos habían visto a Jesús haciendo milagros? Claro que sí. ¿Por qué no le creyeron? Porque tenían endurecido su corazón. ¿Para qué serían los milagros en estos tiempos? Para crear fe. Debería de ser para crear fe. Pero si ya la gente cree en Cristo, si ya la gente hasta con fe llega a las iglesias, ¿por qué habría necesidad de señales? Si la fe ya está en nuestro corazón, en nuestra mente, ya la tenemos en nuestras manos. ¿Para qué señales entonces? Mire aquí, cuando vienen los fariseos y le pidieron señal para tentarle, dice en el versículo 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús hacía un milagro, lo hacía delante de multitudes que realmente no creían. Los fariseos sí realmente sí creían en el Señor. Habían visto tantos milagros, habían visto tantas señales. Claro que sí creían en el Señor. Ellos estaban conscientes de que Jesús tenía poder. Lo que pasa, el problema de los fariseos es que ellos estaban resueltos a no creer en Cristo. Estaban resueltos a no aceptarlo como el Mesías. Ese era el problema de ellos. Y ellos llegaron buscando señal solo para estar viendo milagros, no para creerle, no para seguirlo. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la gente en las iglesias carismáticas ahora? Las señales, aunque sean falsas, pero la gente está encantada con ese tipo de cosas. Llegan a una iglesia donde no se habla de ese tipo de temas, de Espíritu Santo, de que sacar demonio, de que sanar paralíticos. Donde no se habla de eso, la gente lo que hace es que da la vuelta, porque lo primero que dice, aquí no está el Espíritu Santo, yo me voy de aquí. Cuando no miran a la gente hablando en lengua extraña, cuando no miran ese tipo de detalles, la gente da la vuelta. ¿Por qué? Porque realmente no es a Cristo que van buscando. Realmente lo que a ellos les llama la atención es esas señales falsas. Realmente a la gente le gusta estar engañada. El sensacionalismo, lo impresionante de esos espectáculos que se arman, esas campañas falsas. Eso es lo que la gente va buscando, eso es lo que a la gente le gusta. Porque los fariseos habían visto milagros verdaderos de Jesús, pero estaban resueltos en no creer. Ellos habían decidido en su corazón no creerlo. Claro que sí creían, porque cuando Nicodemo se acerca a Jesús, en Juan capítulo 3, ¿qué dijo Nicodemo? Señores, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que los milagros que el Señor hacía era evidente aún, y Nicodemo era de los principales de entre los fariseos. Entonces dice Nicodemo, sabemos, dice, o sea que no es cosa de Nicodemo. Quiere decir que había un grupo grande también que sí creía, pero estaban resueltos a no creer en el Señor, aunque vieran las señales. Esto es lo que andaban buscando, es ver señales nada más. Su propósito no era seguir a Cristo. Su propósito no era buscar la enseñanza del Señor, no. Ellos querían impresionarse con la grandeza de los milagros. No. Por eso es que Jesús les dice, ninguna señal se le va a dar a estas generaciones. ¿Por qué? Yo no voy a hacerles milagros solamente para que se estén divirtiendo, para que estén ahí gozosos, para que estén felices, maravillados. Ese no es el propósito, dice Jesús.
ya que vieron señales y decidieron en su corazón no creerlas, dice Jesús, ninguna señal se le va a dar, dice, más que la de Jonás, lo dice en Mateo, en el versículo paralelo a esto, más que la señal de Jonás. O sea que aquellos que no iban a creer o que no querían aceptar a Jesús, aún viendo esas señales, la única señal que le iba a quedar era la de la resurrección. Si a alguien, porque ¿qué milagro más grande que la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es el milagro que a mí me debe de llenar de confianza y de fe. No lo vi, pero lo creo. ¿Por qué? Porque lo dicen las Escrituras. Así de sencillo. Y yo le creo a la palabra de Dios. Para ir concluyendo, vamos a ir a Mateo capítulo 17. Y aquí vamos a concluir, vamos a dejar adelantado. Fíjense bien. En Mateo 17, versículo 14, datos interesantes que vamos a comparar. Milagros con lo que vemos en las iglesias y lo que dice la Escritura. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Cómo era? Lunático, ¿verdad? Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Estaba enfermo este joven? Claro que sí, el papá lo lleva, era lunático. Muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua. Y yo le he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Mire qué interesante. Por eso yo le decía, ¿dónde tiene que estar la fe? ¿En el enfermo o en el que va a realizar el milagro? Obviamente que en el que va a realizar el milagro. Aquí vamos a ver un milagro grandísimo, un milagro enorme. Miramos al cojo que no tenía fe. Estaba esperando moneda, pero no estaba esperando un milagro. Y aquí vemos a un lunático. ¿Cómo va a tener fe si es lunático? Pero vamos a ver el poder del Señor obrar acá. ¿Quién no había podido hacerlo? Los discípulos del Señor. ¿Por qué? Bueno, dice el Señor después que por su falta de fe. Y mire qué interesante. Dice la Escritura que a veces caía en el fuego, a veces caía en el agua. O sea que no se podía controlar. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Por eso es que Jesús dice en el 17: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ellos no pudieron, dice Jesús, tráiganmelo para acá. Yo voy a hacer el milagro para que se glorifique el nombre de Dios. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho. Y miren qué interesante. Salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Volvemos a las comparaciones. ¿En qué momento quedó sano? Dice, en aquella misma hora. En el mismo momento cuando Jesús dio la palabra. ¿Por qué no podían los discípulos? Por su falta de fe. ¿Quién tenía falta de fe? Los que iban a hacer el milagro, los discípulos del Señor. ¿El muchacho podía pensar por sí mismo? No, porque estaba endemoniado, estaba lunático, su mente estaba controlada. A veces caía en el fuego, dice. A veces caía en el agua. Quiere decir que tenía su cuerpo muy dañado. Quiere decir que este milagro también era un milagro que era demasiado evidente. Era innegable. Innegable. ¿Cómo estaba marcado su cuerpo? No lo sabemos. Posiblemente estaba muy lastimado. Muy lastimado. Mire lo que aparece en las iglesias carismáticas ahora. Todos los días. Y es interesante que dicen que tienen el Espíritu Santo. Derrama, Señor, el Espíritu. Y llega un momento en que todos dicen que tienen el Espíritu Santo. Y eso mismo que tienen el Espíritu Santo, todos los días le están sacando demonios. Qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir comparando los milagros del Señor, los milagros de los que habla la Biblia, la veracidad de la Biblia, innegable estos milagros, con lo que miramos en las iglesias. Porque vamos a hablar de otro tema también en los endemoniados gadarenos. Estos rompían cadenas, grilletes, y ningún hombre los podía sujetar. Ahora usted mira en las iglesias
que dicen que están endemoniadas. Lo agarran 2 o 3 mujeres con facilidad y tranquilamente, pero dice que están endemoniados. Mentira, hermanos. Vamos a comparar lo que dice la Biblia con lo que miramos en esas campañas de mentira. Dios nos bendiga, y si ahí encontramos la gracia de Dios, pues aquí estaremos la siguiente semana. Paz en Cristo Jesús.